Dominicano y somos totalmente indisciplinados. ¿Cómo nosotros podemos hacer, o por lo menos los que están criando hijos, algún altar familiar que sea efectivo dominicano? Vamos a ver, Zorrilla, cómo nos ayuda en esto. ¿Entendieron bien cuál es? Los que tienen hijos van a entender cómo podemos hacer un altar familiar dominicano, que no sea americano. Los americanos se leen, miren, hasta en la playa. Pagan muchísimo dinero para leer. Nosotros no. Dios le bendiga. Estoy esperando que me suban los slides. Pero antes de eso, es interesante. Yo tengo 60 años. Yo, cuando iba a San Pedro de Macorís, en el sector de Placer Bonito, había una familia que quizá esa familia no se daba cuenta, pero esa familia era un modelo. Vivía frente a él, hacen como 53. Y yo veía esa familia, sobre todo su mamá, su papá, sus hijos, que se comportaban de una manera diferente. De una manera diferente, pero uno con 7 años, ¿te recuerdas, Giovanni? Es Giovanni que estoy hablando. Giovanni, créelo, que quizás su mamá o su papá no se daban cuenta de que estaban transformando vidas con su manera de ser, su manera de carácter. O sea, en esa familia, yo nunca oí, en el tiempo que iba, siempre iba de vacaciones, nunca oí esa señora o ese caballero hablar. Solamente decían los ingleses, esa es una familia tranquila, porque la señora y el papá van a la iglesia y los hijos lo llevaban a la iglesia. Quizá a Giovanni no le gustaba ir, pero su papá y su mamá se lo llevaban a la iglesia. Pero damos gracias a Dios por eso. Vamos a hablar hoy sobre el altar familiar. ¿Qué hacer para tener un altar efectivo a pesar de nuestra disciplina? Y es como decía nuestro hermano pastor, todos estamos mirando esa gráfica. Es interesante ver esa gráfica. Ese es el modelo que Dios quiere para con nosotros. Ese es el modelo. Pero, mis amados hermanos, la familia fue la primera institución establecida por Dios durante el proceso de la creación del mundo. Tu familia, mi familia fue creado, fue la primera institución que Dios creó por un propósito. A veces nosotros creemos, no, en la iglesia, no, tu familia. Dios estableció la familia para darnos felicidad, ayudarnos a aprender el principio correcto en un ambiente amoroso y sobre todo prepararnos para la vida eterna. Prepararnos para la vida eterna. ¿Qué es un altar familiar? Y pudimos ver aquí el ejemplo donde ¿qué es un altar familiar? Es una estrategia efectiva, óigalo bien claro, efectiva, una estrategia efectiva para integrar la familia. La familia se integra. Bueno, fíjense bien, cuando usted no era creyente, las familias se reunían de vez en cuando. Y se reúnen. Hay familias que alquilan resort y comienzan a hacer. Pero esta familia, sobre todo mi familia, tu familia como creyente, es un entorno para un diálogo efectivo como manda la palabra de Dios. Aquí hay una interrogante. ¿Sabe lo que es una reunión familiar cristiana? Yo no sé si tú lo sabes, pero yo te lo voy a decir. Y vamos a ver principio y vamos a ver beneficio. Y oiga lo que dice bien claro, es una reunión íntima donde la familia cristiana se reúne, óiganlo, a diario. Vimos el ejemplo bien claro, a diario para glorificar a Dios, pero sobre todo dando gracias a Dios por el Padre Celestial que tenemos. Claro, llegará un momento que los jóvenes son adultos, pero mientras estén en eso, mientras usted sea el control, mientras ellos estén debajo de usted, está mirando, porque ya después como adulto hay otras responsabilidades. Usted lo va a hacer, usted se va a reunir con la familia,
Pero ya los jóvenes se fueron de la casa. Bueno, vamos a reunir. Los domingos siempre nuestra familia se reúne después de la iglesia a comer, porque algunos no están allí en nuestras casas. ¿Quiénes deben? Miren, es interesante esa gráfica. Si hay una plena concepto sobre la unidad familiar, podemos preguntarnos, ¿quiénes deben participar? Todos los miembros de la familia, todos. No es que yo no puedo ahora. Bueno, pues tenemos que reunirnos para que todos podamos participar. Eso es algo, yo me recuerdo que eso era un decreto en mi casa cuando los muchachos, nosotros teníamos pleno control de ellos porque estaban chiquitos y había que hacer ese culto familiar todos los días. A excepción de los domingos no lo hacíamos porque íbamos a la iglesia todos, estaba la escuela dominical y después los muchachos la predicación, ya el domingo era un descanso. Me recuerdo yo, sábado y domingo era descanso. ¿Pero por qué? Porque los jóvenes iban a la escuela, o bien a los jóvenes como adolescentes, iban al culto de joven, pero los domingos, como quiera, ven una escuela dominical, viene un estudio, venía la predicación de la palabra, pero de lunes a viernes era una hora establecida. Pero vamos a ver los beneficios, sobre todo mis amados hermanos, los beneficios de un altar familiar. Sobre todo une la familia. ¿Qué otro beneficio? Sobre todo une la familia porque aquellos que nos reuníamos antes cuando no éramos creyentes, nos reuníamos. Pero la familia aquí es con un propósito ¿de qué? De unirla como centro, ¿quién? Jesús, alrededor de Jesús. Eso es. Porque las familias se reúnen, pero nuestro altar familiar es como centro, como Jesús. ¿Qué otro beneficio? Sobre todo crea una cultura de adoración familiar. Familiar. En mi casa yo no canto, pero mi esposa canta, mis hijos cantan y gloria a Dios. Y yo lo que disfruto cuando yo canto, yo cierro los ojos. Porque yo sé que yo no canto bien, pero yo glorifico a Dios. Otro beneficio. Miren, y ahí está interesante, mis amados hermanos. Dice aquí bien claro, los padres pueden asumir la responsabilidad espiritual. Tú y yo como papá somos los que asumimos la responsabilidad. Vimos el ejemplo bien claro. No, porque tú no, está bien, pero nosotros somos los responsables de asumir. ¿Por qué? Porque ellos todavía pueden. Otro beneficio, sobre todo, los hijos aprenderán a relacionarse personalmente con Dios. Personalmente con Dios. Por eso decía el caso de nuestro hermano pastor, que él ni sabía que iba a ser pastor, que él ni sabía que Dios lo iba a llevar, pero sus padres lo llevaban. Yo no tuve ese privilegio de que mi mamá me llevara a la iglesia. Yo fui, me recuerdo yo, que tenía como 16 años, fui a la iglesia y me decían, los muchachos decían, pero, ¿y ese fulano? No voy a decir como me decían en mi pueblo. Y era yo con mi Biblia debajo del brazo. Pero vine para la capital, me aparté hasta que el Señor un día me llamó. Dijo, mira, te quiero. Otro beneficio. Los hijos aprenderán de Dios a orar por sus necesidades y no de sus padres. Porque nosotros oramos por nuestros hijos. Usted y yo tenemos una responsabilidad de orar por nuestros hijos. Es una responsabilidad. Todavía están, se no han ido del nido, tenemos que seguir orando, pero ellos van a aprender a orar, a buscar de la presencia de Dios por su necesidad. Otro beneficio, podemos ver que la familia va a ver cómo Dios se glorifica a través de las oraciones suyas y las oraciones de los hijos. Porque no es lo mismo que yo y mi esposa estemos orando siempre, y en el altar familiar le toca a ellos orar también y enseñarle el propósito de la oración. Y es interesante este beneficio. Es una oportunidad para servir y ministrar la palabra de Dios y la familia. Es interesante, mis amados hermanos. Otro beneficio más. Perfeccionamos poco a poco servirle al Señor. Óigalo bien claro, porque no es de que reconocí a Cristo hoy y ya. No. Los hijos van a ver el proceso de sus padres.
Por eso yo siempre, y perdónenme, mis hijos nunca me han visto discutir con mi esposa. Es más, yo tengo una voz fuerte y a veces mis hijos me dicen, papi, ¿qué pasa? Porque yo tengo una voz fuerte. Pero no, porque no me han visto nunca ni mancillar ni decirle cualquier cosa. A mí me da pena. A veces yo soy educador y cuando yo veo los niños, los jóvenes diciendo cualquier cosa, digo, eso lo aprenden de los padres. Porque cuando una mamá le dice algo a su papá de tal manera, o cuando el papá le dice cualquier cosa, ¿qué tú puedes esperar si eso es lo que tú estás sembrando? Otro beneficio, a través de las peticiones de cada uno presente podemos conocer las dificultades. Usted y yo vamos a conocer las dificultades que tiene la familia. Por eso en mi familia, cualquier dificultad, situación, se trabaja en familia. Porque a mí me duele lo de mis hijos, a mi esposa le duele lo de sus hijos, pero a mis hijos le duelen lo de su papá. Entonces, no podemos tener, si hay una situación, que la familia tiene que saberlo. ¿Por qué? Porque la familia es la familia. Óigalo bien claro. Y más cuando somos hijos de Rey y del Señor de señores. La familia tiene la mayor responsabilidad en el desarrollo de personas para ser fieles en la tierra y sobre todo habitantes del cielo. La familia, usted y yo. Por eso a usted y a mí nos van a conocer. Por eso que a veces ahí dice, yo no quisiera ser como fulano de tal. Ese dice que es cristiano y tú lo ves discutiendo con la mujer y tú lo ves maldiciendo. Entonces tú no puedes decirle a ese vecino tuyo, mira, te voy a invitar a la iglesia. Yo invité a una persona, me dijo, mira, tengo trabajo, que bueno, iba a salir a las 6:00, no pudo venir. Pero mañana me dijo, voy para la iglesia. Nunca he ido a mi iglesia, pero es como decía. Nuestros jóvenes, óiganlo bien claro, oigan bien claro, mis amados hermanos, nuestros jóvenes raramente abandonan la fe por lo que sucede en el templo, sino especialmente por lo que se planta en la casa. ¿Cómo yo puedo predicar de Cristo aquí arriba y mi hijo sabe, mi esposa sabe, mi familia con todo no sabe cómo yo vivo mi vida? Por eso yo digo, nosotros los maestros tenemos una vida transparente. Y usted como creyente tiene que una vida transparente. Solamente usted tiene una vida privada solamente cuando usted entra a su cuarto y cierra su puerta. Pero su vida es transparente. Otro punto, miren, puedo preguntar, y aquí es una pregunta para ustedes. ¿Puedo preguntar, ¿Cristo es el centro de nuestra familia? No me respondan. Porque si yo me pongo a levantar la mano, todo el mundo la va a levantar, porque imagínense que Giovanni, que otro no la levante. Si tú ves y dices, pero yo tengo que hablar con esa familia, nadie la va a levantar. No me la levanten. Es una reflexión para ustedes. Óiganlo bien claro, mis amados. Es una responsabilidad del padre como cabeza del hogar y la madre como ayuda idónea el instruir a sus hijos en el temor de nuestro Dios. Por eso yo comienzo con un pasaje. Quizás mis amados hermanos pastores comenzaron con un pasaje, pero este punto yo lo planteé ahora. ¿Qué dice el pasaje? Todos no lo sabemos. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Pero miren cómo también yo le puse esto. Que dice, instruye al niño en los caminos de Dios y aun cuando fuere viejo, nunca tendrá dolores de cabeza. No tendremos dolores de cabeza. El altar familiar es una oportunidad que tenemos para trabajar la vida espiritual y emocional de la familia. Óigalo bien claro, mis amados hermanos. El altar familiar. Y yo tengo un hermano que está aquí con nosotros que a veces tenemos el estudio y ella está chiquitica orando a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Sus hijos van a ver el modelo orando a Dios cuando tenemos el tiempo de oración los martes. Necesitamos ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, porque fuimos hechos a la imagen y semejanza del alfarero divino.
Ustedes ven un edificio, ¿verdad que sí? La familia es un edificio que se sostiene sobre una base sólida. Si mi familia, tu familia no está cimentada sobre una base sólida, créanlo, mis amados hermanos, nuestros hijos se van a ir al mundo. Si tú lo has cimentado, independientemente, ellos pueden no pertenecer o se fueron, pero ellos saben que hay cosas que son malas, porque ellos dirán, mi mamá, mi papá, lo que yo pude ver, nunca me enseñaron esto. Eso es lo mejor, eso es lo mejor. La palabra de Dios es el fundamento que tu familia necesita para estar firme. Por eso dice el Salmo 119:5, lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. En esa oscuridad, lo único que te lleva a ti y a mí hacia la perfección como creyente es la palabra de Dios. Todos los miembros deben de participar para que la palabra penetre en la mente y en su corazón. Todos los miembros. Estamos terminando. Es interesante, sugerencia. Tenemos que reunirnos como familia y todo decidir en el momento, en qué tiempo vamos a tener el devocional. Porque el devocional a veces no lo podemos hacer por la mañana. Yo lo hago mi devocional personal. Mi esposa lo hace personal. Mis hijos lo hacen personal. Pero tenemos que plantear el tiempo de familia. Siempre y cuando todavía tenemos pleno control de ellos en el hogar. Porque ya tienen 18 años, hay situaciones que el muchacho tiene que trabajar y a veces tiene que, en el caso nuestro, tienen que mandar mensajes, a veces están conectados, pero hay que sacar ese tiempo. Sobre todo, miren esto, ¿qué ustedes observan ahí? Ahí podemos observar un gráfico porque nosotros, la vida nos ha llevado a estar corriendo, pero esta sugerencia tenemos que, como dice, no permite que los afanes diarios le impidan gozar de estos maravillosos momentos con nuestro Dios. El afán diario que tenemos, a veces nosotros cuando criticamos, no, porque en Estados Unidos la gente se levanta a las 4 de la mañana, sí, tienen un afán diario tremendo, pero nosotros como creyentes, en el afán diario tenemos que buscar ese momento para estar con Dios. Que sea a esto importante, que sea un tiempo corto, para que todos lo puedan disfrutar al máximo. O sea, un tiempo que ustedes decidan qué tiempo. No, yo digo que es 1 hora. Espérense, no. Eso todo vamos a decir, papi, mami. Vamos a hacer un tiempo corto para que sea de duración. Dios le bendiga, mis amados hermanos.